Hola, hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este espacio. En esta ocasión os traigo una nueva entrega del análisis numerológico, gemátrico y cabalístico de una fecha. No por la fecha en sí, y aprovecho aquí para explicar que la importancia del análisis no está en la fecha del calendario, sino en el arquetipo que está asociado a la fecha, es decir, el número, para entendernos. O sea, que no importa aquí si la fecha es de calendario solar, si es de calendario hebreo, no se trata de eso, se trata del arquetipo que está asociado a la fecha. Aclarado esto, en esta ocasión os voy a compartir los secretos que están asociados a la fecha del 3 del 2020 y vais a sorprenderos porque los arquetipos que están asociados con esa numerología son bien potentes, bien poderosos y de seguro que os van a sorprender. Así que sin más dilación, comenzamos. La fecha ya sabemos que es el 3 del 2020 y al igual que hicimos en el análisis anterior, vamos a colocar el 0 delante del 3 y de esta forma ya vemos que se forma una imagen especular, pero que no es exacta, puesto que en cada una de las dos partes, en la derecha tenemos una cifra y en la izquierda tenemos otra cifra distinta. De esta forma vamos a formar una menorá de 9 brazos y nos da las siguientes asociaciones de arquetipos. Y lo primero que nos damos cuenta es que en esta asociación ya tenemos una información muy interesante, y es que si sumamos los números del lado derecho, aquí tenemos 2 más 0 más 2 más 0, esto nos da 4, y aquí 0 más 3 más 0 más 3, esto nos da 6. De tal manera que el primer arquetipo importante que nos encontramos aquí es el 64. Y 64 es un arquetipo muy importante en el mundo de la Kabbalah y también en el de la matemática y la geometría sagrada, porque nos está hablando de la unión entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. ¿Y qué significa esto? Nosotros sabemos que el ser humano tiene dos cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, y que en el cerebro izquierdo está la lógica racional, está el pensamiento calculado, el pensamiento matemático, mientras que en el cerebro derecho, que es al que menos caso le hacemos, es donde está la intuición, es donde se mueve lo que los místicos llaman el camino del corazón. Aquí está el corazón. Y cuando cerebro derecho y cerebro izquierdo consiguen actuar conjuntamente, eso sería 64, que si nos damos cuenta suma 10, es decir, hablamos del arquetipo de la completud o de la completitud, y en ese aspecto quiere decir que cerebro derecho y cerebro izquierdo funcionan juntos, se consigue el máximo potencial del ser humano y el ser humano pasa de ser humano a ser otra cosa. Precisamente en la época en la que estamos viviendo ahora, llamada la época del Mashiach, es decir, pasa a revelarse, a revelarse a sí mismo el ser humano, es decir, a tener una comprensión muy profunda de su naturaleza y de la propia naturaleza de la realidad. Fijaros si es importante este arquetipo, que los arquetipos bíblicos de Adán, escrito así en hebreo, Adán, y Javá, escrito en hebreo Javá, pero en castellano lo llamamos Eva. Nosotros sabemos que la gematría de Adán es 45, porque la Aleph vale 1, la 4, la Daleth vale 4 y la Mem 40, y Javá vale 19, porque la Het vale 8, la Bab vale 6 y la G vale 5. Perdón, 19. Y esto suma 64. Es decir, hombre y mujer representan cerebro derecho y cerebro izquierdo. Es una metáfora bíblica para hablar del máximo potencial del ser humano. Efectivamente. Entonces, nos sitúa este arquetipo al que da lugar esta numeración de fecha en ese potencial en el que nosotros estamos habilitados para dar un paso más en el camino hacia unir nuestro cerebro derecho con nuestro cerebro izquierdo. Es decir, nuestra lógica racional, calculada, que quiere explicaciones de todo dentro de un contexto pequeño, a pasar a un contexto mucho mayor que nos proporciona la visión de la intuición, que es lo que se llama el camino del corazón. ¿Y por qué es la intuición? Primero porque
Al entrar en juego la intuición, ya existe una unificación. Cuando solamente funcionaba la lógica, no había unificación, había una parte en funcionamiento. Pero cuando entra a formar parte la intuición, cuando le empezamos a dar cancha a la intuición, entonces encontramos que existe ya definitivamente un nuevo escenario en el que el ser humano se vuelve más completo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esa unión dentro del mundo de la Kabbalah es la que da lugar a un estado, o la que puede dar lugar a un estado potencial que se llama la profecía. ¿Qué significa la profecía? La profecía es la capacidad innata que tiene todo ser humano, pero que no la tiene explotada, de que su cerebro derecho y su cerebro izquierdo actúen conjuntamente. En las técnicas cabalísticas es a través de meditación con letras hebreas y de cumplir toda una serie de midot. Pero lo cierto es que estamos llegando en un punto de la humanidad en el que toda la humanidad está creciendo a la misma vez. Es decir, que todos somos uno, que todos somos Adán, todo es humano, todos somos humanidad. Así que lo hagan uno, que lo hagan poco o que lo hagan otro número, lo cierto es que ya se está produciendo el hecho. El hecho de que existan este tipo de vídeos donde se difunde la Cábala de esta manera, amigos, y esto es lo que hace realmente que cuando tu alma ve este tipo de conocimiento entre en un gozo. Entonces, el estado de profecía, ¿qué es? El estado de adquirir una información o de tener acceso a una información que normalmente en un estado normal de conciencia no se tiene. En realidad es un estado alterado de conciencia. Y ese estado alterado de conciencia nos sitúa en ese arquetipo 64, porque en hebreo la palabra profecía se dice nebuá, y en hebreo se escribe así, y su gematría es 64. Es decir, la unión, o sea, profeta solamente puede ser profeta aquel que tiene la unión unificada, valga la redundancia, entre cerebro derecho y cerebro izquierdo. Y existe también uno de los 72 nombres de Dios, el nombre número 64, que concretamente es Dalet Gimel Yud. Y este nombre está recetado para adquirir la profecía. Para adquirir la profecía, para adquirir la capacidad de ver más allá, de ver con los ojos del corazón. Lo voy a poner aquí arriba, para ver con los ojos del corazón. Y en el corazón de esta menorá está el arquetipo 32. En el corazón de esta menorá está el arquetipo 32, que precisamente el arquetipo 32 es la gematría de la palabra hebrea lev, que significa corazón. Quiere decir que el camino del corazón, el camino de la Kabbalah, el camino del autoconocimiento, en realidad es el camino de la intuición unido con el de la lógica racional. No uno, no otro, sino los dos, que son los que hacen realmente fuerte al ser humano. En este día la verdadera fuerza va a ser preguntarse: ¿qué me hace feliz? ¿Te hace feliz lo que haces? Y entonces, si vives feliz, serás rico. Si vives feliz, serás rico. No se trata de una quimera en la que se pretenda que el 100% del tiempo una persona esté feliz. Eso no es realista, porque las personas pasamos por diferentes avatares a lo largo de toda nuestra vida, y a lo largo de un solo día hay diferentes avatares también. Pero la cuestión es sentir que uno está en coherencia con lo que de verdad su corazón le está diciendo, es decir, su alma. En el lenguaje místico, corazón se refiere a alma. Y si estás contento o contenta con lo que haces, entonces el mismo nombre que sirve para alcanzar la profecía también sirve para el perdón de las culpas pasadas. Curiosamente, el mismo nombre enseña a los cabalistas, y no es casualidad, porque en ese momento en el que una persona entra a escuchar a su intuición y a darle el protagonismo que ésta se refiere, cosa que nunca jamás se ha hecho en la historia de la humanidad reciente,
En la historia antigua sí, pero de eso sabemos todavía muy poco. En ese momento es donde la persona empieza a llamarse Mashiach, es decir, Mashiach significa literalmente, si hacemos la permutación Yesh Moach, significa hay cerebro, hay comprensión, hay unificación. Ese es el auténtico significado. Así que en este día de lo que nos vamos a beneficiar, de lo que vamos a ser conscientes, es que contamos con una fuerza especial que procede de este arquetipo, que nos va a facilitar una enseñanza doble. En primer lugar, que nosotros tenemos un potencial al que tenemos que escuchar. Normalmente escuchamos la lógica racional y ahora toca escuchar al corazón. Lev, que es 32. 32, dentro de inclusive del lenguaje de la Kabbalah, Lev se le llama también a la Torah en código, porque la Torah empieza por la letra Bet y termina por la letra Lamed. Ahora, la palabra feliz y rico está muy en relación con lo que estamos viendo aquí, porque la primera parte de la fecha 3-3 tiene que ver con la gematría, que sería la gematría de la letra Gimel, que forma una palabra llamada Gag, se leería Gag, que significa techo, pero también significa máximo o grado máximo, un grado máximo de lo que sea, ¿no? El techo de lo que sea. Entonces, ahí lo que nos está explicando es realmente que cuando uno toma conciencia de vivir con una conciencia de unificación, su único objetivo en la vida es llegar a ser su mejor versión, es decir, el grado máximo al que uno puede llegar con los ingredientes de alma con los que ha venido a este mundo. Para ello se tiene que dar cuenta de cuál es su camino, el camino del corazón, es decir, aquello que le hace sentir feliz, y el camino del corazón, que tiene gematría 32, le hará llegar al siguiente paso, que será alcanzar su techo, alcanzar su máximo, para luego romper ese techo y pasar a ser otra cosa. Lo que decíamos antes, pasar a ser otra cosa, otro tipo de ser humano. ¿Ok? Y de hecho, gematría 32 del Lev pasa a un valor 3-3, que sería como una continuación, que lo tenemos justamente en la fecha de la que estamos hablando. Así que, como conclusión, podemos decir que ese sería el camino que tiene recompensa, que tiene premio, el camino del corazón. Esa sería la enseñanza de este arquetipo. Y de hecho, bueno, tanto es así que en el idioma hebreo, la palabra que tiene que ver con recompensa y con corazón también empieza por la letra Gimel, ¿no? Si lo analizamos en hebreo, para que exista recompensa ha de haber recipiente y ha de haber mérito, ¿eh? Y existe una palabra en hebreo que es la palabra gamalt, que precisamente significa recompensar. Y como nos podemos dar cuenta, inicia por la letra Gimel, es decir, del arquetipo número 3. Y para que haya recompensa ha de haber recipiente. El recipiente lo forman 20-20, que son en realidad dos letras Hav, que son letras femeninas, la letra Hav, que tiene una gematría de 20, y el mérito, la recompensa, la forma el arquetipo 3, que tiene que ver con dos letras Gimel. De esta palabra inclusive salen otras palabras también, como Gimlat, que significa beneficio. O sea, en realidad son las mismas letras, pero cambian las vocales, y a eso es a lo que se refiere. Así que mérito, beneficio, la enseñanza es doble: recipiente para recibir y mérito que te haga recibir tu recompensa. Para eso hay que dar, y esto nos enseña que el equilibrio bello de verdad es el equilibrio que hay entre el dar y el recibir, es decir, el equilibrio entre lo que da y lo que recibe. Y así llegamos a nuestro máximo como seres humanos. Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale like, y si te ha gustado mucho, pues compártelo para que otras personas puedan beneficiarse de este conocimiento. Es importante que se difunda.
A la misma vez también te recuerdo que si estás interesado en más enseñanzas de las que yo imparto o en algunos de los contenidos que comparto en mi canal, en mi escuela o en mi página web, te invito a que los visites y sin más dilación me despido de ti hasta un próximo vídeo en el que volveré con un nuevo análisis de otra numerología, otra fecha u otro misterio que resolver. Un abrazo y hasta la próxima.